El título, hermanos, de la lección del día de hoy es ¿qué son los sacramentos? ¿Qué son los sacramentos? Así que abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Este es un texto trinitario. Este es un texto trinitario respecto al favor de todas las personas de la divinidad, donde el Padre desea hacernos bien y nos puede hacer bien porque ya no somos sus enemigos al estar en Cristo, y nos hace bien a través de su Santo Espíritu. Creo que este es un buen texto para conocer qué son los sacramentos. Pero antes de introducirnos de lleno al estudio de nuestra confesión, pueden abrir sus confesiones en el capítulo 28 de la Confesión de Londres de 1689. Capítulo 28 es el que nos corresponde estudiar y se titula del bautismo y la cena del Señor. Comencemos entonces explicando por qué el título de esta lección es ¿qué son los sacramentos?, cuando el título de nuestra Confesión de Londres de 1689 del capítulo 28 es del bautismo y la Santa Cena. ¿Por qué elegir la palabra sacramentos? Hermanos, la palabra sacramentos es una mejor palabra para definir estos dos principales medios de la gracia, como son el bautismo y la Santa Cena. La primera razón por la que es preferible esta palabra, esta manera de denominar estas dos ordenanzas, es debido a que históricamente, hermanos, así se le ha llamado a estas ordenanzas. Históricamente se le ha llamado los sacramentos. Pero en segundo lugar, y esto es lo más importante, no solo tomamos palabras históricas porque nos gusta la historia, tomamos palabras históricas porque transmiten mejor doctrina, transmiten mejor significado teológico. Esa es la segunda razón. Es preferible usar la palabra sacramento porque transmite la idea de lo que son los medios de gracia como el bautismo y la Santa Cena. Así que, hermanos, usaremos a lo largo de esta exposición intercambiablemente la palabra sacramentos, porque como lo veremos, sacramentos y ordenanzas, porque como lo veremos a lo largo del estudio, la palabra sacramentos transmite muy bien la idea de lo que es la Santa Cena y el bautismo. Hoy nos estamos introduciendo a este tema de los medios de gracia o los sacramentos. Empezamos hoy con una introducción general. La semana entrante en el estudio tendremos qué es el bautismo, y quiero explicar, hermanos, que el bautismo es más que un simple memorial. Que el bautismo, en segundo lugar, no es solo para el que lo practica, sino para la iglesia. Cada que se hace un bautismo, el que se beneficia no solo es el que se bautiza, sino todo aquel que lo contempla. Y veremos eso en la próxima lección, porque el bautismo es un medio de gracia, es un sacramento.
Y el próximo domingo, el 31, si el Señor nos da vida, estudiaremos la Santa Cena. Ustedes saben, hermanos, que respecto a la Santa Cena como iglesia hemos estado adquiriendo algunas convicciones importantes. Así que primero Dios, el domingo 7, el domingo 14 y probablemente el domingo 21 de enero, Joseph y yo estaremos hablando sobre la Santa Cena del Señor, una predicación expositiva, una enseñanza expositiva de qué es la Santa Cena y por qué debemos tomarla frecuentemente. Así que esta es una introducción a este gran tiempo que estaremos sumergidos en las enseñanzas de los sacramentos. De hecho, hermanos, aunque nuestra confesión sigue muy fielmente en casi todos los aspectos a la confesión de Westminster, tristemente en este párrafo no toma, sino que corrige varias cosas de Westminster. De hecho, si ustedes revisan el capítulo 27 de Westminster, se titula así, los sacramentos. Y prefiero esa forma de hablar. Y otra corrección es que nuestra confesión solo tiene 2 párrafos, mientras que la de Westminster tiene 5. Y creo que por no tomar parte de la enseñanza de ellos, perdimos varias cosas que son importantes para nosotros. Así que en este estudio, con mucha libertad, estaré tomando de nuestra confesión, pero al mismo tiempo de Westminster y de los catecismos menor y mayor de ellos, para que estemos claros en esto. Creo, los cambios que hace la Confesión de Londres son precisos, pero creo que en este párrafo, en este capítulo, estoy de acuerdo con Sam Waldron, que dice, por alguna razón, perdieron parte esencial de los sacramentos, que se retoma más en el capítulo 29 y 30 del bautismo y la cena, pero creo que al tener una introducción de esto, debemos tenerlos claros en nuestra mente. Hemos estado hablando a través de toda la doctrina de la iglesia, y los sacramentos son parte de la doctrina de la iglesia, que existe menosprecio para la iglesia, hermanos. ¿No es verdad que existe menosprecio en el día de hoy, no solo del evangélico natural, que puede dejar la iglesia por un partido de fútbol, pero aún de aquellos que despiertan a la doctrina reformada, hay un desprecio hacia la iglesia? Y yo espero que al ver los sacramentos y su significado, esto sea una razón más para amar la iglesia de Cristo. Cuando veamos que los sacramentos, al ser parte de la vida de la iglesia, debe hacernos amar más esta bendita y divina institución. Dice Cornelius Venema respecto a los reformados: su énfasis en la predicación, sin embargo, no tenía el propósito de menospreciar el indispensable e integral rol de los sacramentos en impartir la gracia de Cristo a su pueblo en la adoración. Las confesiones y los tratados polémicos del siglo XVI concernientes a la naturaleza y eficacia de los sacramentos provee amplia evidencia de las convicciones de los reformados que Cristo se complace en morar entre su pueblo, no solo a través de la palabra predicada, sino a través de la correcta administración de los sacramentos que necesariamente acompañan la palabra. Vean esta convicción de los reformados. En nuestros días, el bautismo y la Santa Cena casi son tomados como apéndices, algo que de repente pasa en nuestra iglesia. Pero que los reformados hayan tirado ese sacramentalismo místico, falso de la iglesia católica, no significa que ellos despreciaron estos medios de gracia, hermanos. Ellos tenían una correcta administración de los sacramentos. Así que espero, hermanos, que al ver el testimonio de las Escrituras, nosotros también
anhelemos más estos medios de gracia, busquemos más estos medios de gracia, nos preparemos más para estos medios de gracia, amemos más la iglesia cuando estos medios de gracia se ejercen solo a través de la iglesia local. Una razón más para amar la iglesia de Cristo. Teniendo esto en mente, hermanos, a manera de introducción, la razón por la cual usamos la palabra sacramentos, la importancia de estos en la iglesia reformada históricamente. Ahora pasemos a tratar qué son los sacramentos. Y para hacerlo, me gustaría tocar los siguientes puntos. Los sacramentos son, en primer lugar, una ordenanza, son ordenanzas instituidas por Cristo. En segundo lugar, son ordenanzas para significar, sellar y aplicar los beneficios de su mediación. Tercer lugar, fortalecen y acrecentan la fe de la iglesia. Cuarto lugar, esto produce una mayor entrega en los creyentes. Quinto lugar, la forma correcta de administrarlos. Permítanme darles 3 breves definiciones de los sacramentos. Si ustedes buscan la palabra en el diccionario, no tendrán mucha luz. Es por eso que dice Lois Berkov que para definir sacramentos en el contexto de la iglesia necesitamos más que ir a su etimología. Si tú vas a su etimología, te va a decir que la palabra sacramento proviene del latín sacramentum. Y esta palabra latina sacramentum es una traducción de la palabra griega mysterion. Así que no nos da mucha luz, ¿verdad? Porque en la Biblia, ¿qué es un misterio, hermanos? No es como nuestra palabra significa hoy en día. Misterio es algo oscuro, misterioso. Un misterio en el Nuevo Testamento es algo que en el Antiguo estuvo oculto y ahora se ha revelado. Dice el misterio que estuvo oculto en los tiempos pasados y que ahora ha venido a su plena manifestación. Así que eso no es un sacramento, no es algo que estuvo oculto y ahora se manifiesta. Por lo tanto, no podemos definir la palabra sacramento a través de su etimología. Necesitamos, como dice Lois Berkov, definir la palabra sacramento en la forma que ha y significado que ha adquirido. Un sacramento, dice Lois Berkov, es una ordenanza sagrada dada por Cristo en la cual mediante signos sensibles, tengan eso en mente, signos sensibles, se representa, se sella y se aplica a los creyentes la gracia de Dios en Cristo y los beneficios del pacto de gracia. Y los creyentes, a su vez, participando de ellos, expresan su acercamiento a Dios. De hecho, hermanos, los 5 puntos que trataremos respecto a la Santa Cena, 4 de ellos proceden de las definiciones. Permítanme dar ahora la definición del Catecismo Mayor de Westminster respecto a los sacramentos. Un sacramento es una ordenanza instituida por Cristo en su iglesia para significar, por significar quiere decir representar, sellar y aplicar a aquellos que están dentro del pacto de gracia, los beneficios de su mediación, para fortalecer y acrecentar la fe y otras gracias, para obligarlos a la obediencia, para testificar y mantener el amor y la comunión del uno con el otro y distinguirlos de entre los que están fuera. Juan Calvino, la última definición, da su definición semejante en la institución de la religión cristiana, a la cual dedicó el 45% de su 4º libro a los sacramentos. ¿Cuánto podríamos escribir nosotros, hermanos, de los sacramentos? ¿Cuántas hojas o cuántas palabras podríamos decir de los sacramentos? En su último libro de la institución está dividida, hermanos, en 4 tomos. Su último libro dedica casi la mitad
a hablar de su correcta institución. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la reforma no fue echar afuera todo lo de la iglesia, sino corregir. ¿Y saben por qué pusieron tanto énfasis en los sacramentos, hermanos? Porque los sacramentos son parte de la adoración a Dios. ¿Saben por qué existió la reforma? Dijo Juan Calvino. La reforma existe porque debemos adorar a Dios correctamente. Siendo los sacramentos parte esencial de la adoración, debemos pasar un fiel tiempo, un tiempo suficiente meditando en las Escrituras para saber cómo Dios es adorado a través de estos medios de gracia. Hermanos, espero que veamos su importancia. Una forma en la que adoramos a Dios es a través de cantar, y debemos cuidar lo que cantamos, ¿no es verdad? Debemos cuidar cómo cantamos. Una forma de adorar a Dios es a través de la predicación. ¿Debemos tener cuidado en predicar falsamente? Sí. Debemos tener mucho cuidado. Una forma de adorar a Dios es por la administración de los sacramentos. Debemos ser muy cuidadosos en cómo estos son ejecutados. Y Juan Calvino dice en su definición: el sacramento es una señal externa por la cual el Señor sella en nuestras conciencias las promesas de su buena voluntad en nosotros, con el propósito de sostener nuestra fe. En los sacramentos adoramos a Dios y Él sostiene nuestra fe. Y nosotros entonces testificamos nuestra piedad para en la presencia del Señor y sus ángeles y los hombres. Dice Juan Calvino, cada que vamos a celebrar la Santa Cena, no solo Él nos está dando, pero nosotros al tomarla estamos refrescando nuestros votos para con Él. Estamos diciendo: Señor, Cristo ha muerto por mí, me entrego a ti. Estas son tres definiciones que tienen bastante en común, de las cuales hemos tomado de todo un poco para hacer esta pequeña enseñanza de los sacramentos. En primer lugar, los sacramentos son ordenanzas instituidas por Cristo. Lo primero que debemos entender sobre ellos es que estos están mandados por el mismo Señor Jesucristo. Durante su ministerio, Él mandó que ciertas prácticas fuesen hechas continuamente en memoria de Él para beneficio de la iglesia. A diferencia de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Cristo solo reconoce dos sacramentos. Ese es el peligro de hablar de la palabra sacramento, ¿no es verdad? ¿Qué pensamos inmediatamente de esta palabra? Catolicismo romano, sacramento, y hasta casi olemos el incienso que se respira en esos lugares. Y cuando la palabra sacramento se menciona, suele ser un poco chocante. Ellos hablan de 7 sacramentos, los cuales, vean esto, los cuales son pasos para recibir una mayor capacidad de ser santo, y siendo santo, recibir la justificación. Recuerden que ellos no son justificados un momento y para siempre, sino que son justificados y crecen en su justificación. Esos son los sacramentos, hermanos. Debemos saber, debemos huir de esa superstición. Los sacramentos son solo aquello que Cristo ha mandado y nada más. Es importante entender que la celebración de los sacramentos, así como los otros elementos de la adoración en la iglesia, deben ser gobernados según las Escrituras mandan. No podemos adorar a Dios en la iglesia de acuerdo a nuestras imaginaciones o sugerencias de Satanás. Debemos adorar a Dios como Él lo ha establecido. Si ustedes gustan, pueden ver lo que dice el capítulo 22, párrafo 1. Capítulo 22, párrafo 1, la confesión trata el tema de la verdadera adoración. Y dice lo siguiente: pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo. ¿Pueden ver? La forma precisa de adorar a Dios no se le dejó a la mente humana,
está claramente instituido por Dios en las Escrituras. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún modo no prescrito por las Santas Escrituras. Siendo los sacramentos entonces parte de la adoración a Dios, debemos sujetar nuestra mente, debemos sujetar nuestra práctica a lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Y lo primero que vemos que ha revelado es que solo hay 2 sacramentos. Rechazamos lo que la iglesia llama sus otros 5 sacramentos, como la extrema unción, como lo es el matrimonio, como lo es el sacerdocio, como lo es la penitencia y la confirmación. Rechazamos que esos sean sacramentos que Cristo instituyó. Solo a 2 prácticas Cristo mandó directamente a su iglesia que se practicaran. Acompáñenme a Mateo 28. Mateo 28. Este texto, hermanos, relata la institución del bautismo. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Hermanos, ¿debemos hacer evangelismo en nuestro mundo? ¿Debemos ir a toda nación y predicar el evangelio? Pues a la par que predicamos el evangelio, aquellos que creen deben ser bautizados. Esto no es algo opcional. Esto no es algo que se le deja a la voluntad del hombre. Esto es algo que Cristo ha instituido. Debes bautizarte. Estas son de las primeras enseñanzas que los nuevos creyentes deben entender. Cristo, aparte de su ley moral, ha mandado que seamos bautizados. Así que este es el primer sacramento. No leemos en ninguna parte de la Escritura, ve a todo el mundo y casa a la gente. No leemos, ve a todo el mundo y ordena a la gente al sacerdocio. No leemos, ve por todo el mundo y echa la extrema unción. Leemos, bautiza, ir por todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo bautizamos? Según Cristo ha instituido, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu. 1 Corintios 11. Esa es la primera ordenanza. 1 Corintios 11. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ese fue el momento en que se instituyó esta ordenanza, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El bautismo y la Santa Cena deben ser celebrados por su iglesia hasta que Cristo regrese por ella. Y en este caso, tome la Santa Cena con su preciosa y amada iglesia. Por lo tanto, hermanos, no tengamos temor de usar la palabra sacramentos. No nos estamos refiriendo a ese sistema sacerdotal por el cual a través de 7 acciones tú recibes mayor gracia para convertirte más justo y entonces agradar más a Dios y ganar tu salvación por tus obras. Por la palabra sacramento queremos decir aquellas 2 ordenanzas instituidas en el ministerio de Cristo, las cuales debemos celebrar como iglesia local hasta que Cristo venga por su iglesia. Pueden ver momentáneamente el párrafo 1 del capítulo 28 de nuestra confesión. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús.
Dos cosas. Estas dos ordenanzas son instituidas por Cristo, pero se dan dos adjetivos de su institución. Adjetivos o adverbios. Se dan estas dos descripciones de cómo es que manda. Él los manda positivamente y soberanamente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir que la Santa Cena y el bautismo son ordenados positivamente? Yo sé que la mayoría de los que están aquí estuvieron en las 8 predicaciones que di en el Sermón del Monte sobre la ley de Cristo. Y ahí usamos dos términos, y espero recuerden estos dos términos. Que la ley de Dios, antes de dividirse en 3 partes, ley ceremonial, ley civil y ley moral, antes de hacer esa división, hay una división más básica. ¿Cuál? Que hay leyes naturales y leyes positivas. Piensen en Adán. Adán tenía leyes naturales, las mismas que la humanidad sigue teniendo. ¿Como cuáles? No matarás. ¿Como cuáles? No dirás falso testimonio. Estas leyes naturales, hermanos, reflejan el carácter de Dios. ¿Por qué no debemos mentir? Porque la mentira es algo que contradice el carácter de Dios, porque Dios por naturaleza es verdad. Y nosotros, al ser imagen de Dios, cuando mentimos, damos una mala imagen de lo que Dios es. Por eso se llaman leyes naturales, porque están impresas en la naturaleza del hombre por ser hecho imagen de Dios. Pero Adán no solo recibió leyes naturales en su corazón, pero se le dio por el mandato de Dios una ley positiva. ¿Por qué positiva? Porque esta ley se agrega. ¿Cuál fue la ley positiva? No comerás del árbol de la sabiduría del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirá. Hermanos, ¿Adán sabía por la ley natural que no debía comer de ese árbol? No. Dios tuvo que agregar positivamente, dar un mandamiento más de acuerdo a su voluntad. ¿Qué otro ejemplo de una ley positiva tenemos en las Escrituras? La circuncisión es una ley natural, o sea, todos los hombres tienen por naturaleza el entendimiento que deben circuncidar a sus hijos, o es una ley positiva, algo que se agrega según la soberanía de Dios. Es algo que se agrega, por eso esas leyes pueden quedar en el pasado y hoy en día, si alguien no circuncida a su hijo, no está pecando, porque aunque fue una ley en el Antiguo Testamento, esta no pertenece a la ley natural de Dios, sino que por un momento la quiso mantener en fuerza. Ahora simplemente pasa, pero no podemos decir lo mismo de la fornicación, de la mentira, del asesinato. Son leyes que trascienden, es la ley natural. Hermanos, eso es lo que quiere decir la confesión cuando dice que la Santa Cena y el bautismo son mandamientos positivos. Ahora, cuando uno dice esto, espero que no esté alguien sintiendo en su corazón, pues es menos importante. Porque la ley natural persevera todo el tiempo. Esa no podemos violarla. Pero los sacramentos, pues de vez en cuando puedo atenderlos cuando tenga la intención. Hermanos, Adán fue destituido de la presencia de Dios por violar el mandamiento positivo. Porque aunque son mandamientos que se agregan, la violación de esos mandamientos son tan graves como el otro mandamiento. No son una opción. Estas ordenanzas, la iglesia de Cristo no tiene la opción de celebrarlas o no porque sean positivas. Además se dice que es positiva y soberanamente. ¿Qué quiere decir? Porque alguien puede preguntar, ¿y por qué no hubo 3? Muchas veces los hombres intentamos dar razonamiento a lo que Dios soberanamente quiso hacer. He visto muchos libros y muchas maneras que muchas de las leyes de Levítico podríamos llegar a decir, ¿y para qué servía esta ley? Tiene una razón básica, porque lo que Dios manda nunca es irracional. Pero en muchas respuestas, hermanos, en muchas de las preguntas, la respuesta sencilla es, Dios es soberano. Sí, hoy sabemos muchas leyes del puerco y de los malos que puede traer a la vida del hombre.
Pero en última instancia, porque Él lo mandó, porque Él es soberano, porque Él no le permitió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Él es soberano. Y como Dios puede mandar a su criatura lo que Él desee, es razonable, es entendible. Nosotros podemos usar el cántaro de barro que hacemos, ya sea para tomar agua o para usarlo para el baño, porque nosotros somos su creador. De la misma manera, Dios puede mandar lo que Él desee para que su pueblo le haga. Hermanos, no nos olvidemos, como lo hemos estado viendo en Juan, somos simple polvo que debe obedecer a su Creador. Dirá el vaso de barro a que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Dirá el vaso de barro a que instituyó las ordenanzas, ¿por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no solo una? Oh hombre, ¿tú quién eres para que alterques con Dios? Así que hermanos, las ordenanzas, ante todo, antes que nuestra mente se vaya por medio del incienso a un ambiente místico, que las ordenanzas queden claro en nuestro corazón, son los mandatos de Cristo que su iglesia debe obedecer hasta que Cristo venga. ¿Hay beneficios en la Santa Cena, en celebrarlos? Sí, grandes. Pero la primera razón por la que obedecemos es porque Él lo ha mandado. Y siempre que manda algo para su pueblo, resulta para bien. ¿Qué son los sacramentos? Las ordenanzas prescritas por Cristo. ¿Y qué hacen los sacramentos, hermanos? ¿Significan o representan? Eso es lo primero que hace un sacramento. Un sacramento es una representación. En segundo lugar, sellan, las ordenanzas sellan algo. Y en tercer lugar, aplican los beneficios de la mediación de Cristo. Y aquí está una de las cosas principales que debemos atender de los sacramentos, hermanos. Aquí está la mayor falta de entendimiento en la iglesia actual de los sacramentos. En el símbolo, el sello y la aplicación. El bautismo y la Santa Cena son símbolos de realidades espirituales. Esto quiere decir que los sacramentos no tienen poder en sí mismos. Simplemente son elementos materiales usados por Dios para beneficios espirituales de su iglesia. Hermanos, los sacramentos no tienen poder en sí mismos. El pan y el vino y el agua que utilizamos en esta iglesia no tienen ningún poder natural. Es pan común, es agua común, es vino común. La iglesia reformada rechazó lo que Roma enseñaba, que los símbolos en sí mismos tienen el poder de efectuar lo que simbolizan. Tanto que ¿saben por qué las parteras llegaron a tener autoridad papal para bautizar? Porque si el niño nacía enfermo o muerto, ellas podían bautizarlo para el perdón de sus pecados. Como si el niño no tuviese otra manera de salvación, como si Dios necesitara del agua para realizar ello. Los reformados rechazaron que los sacramentos tienen poder. No, hermanos, que esto quede claro en sus mentes. Vamos a ver el bautismo y la Santa Cena en próximas semanas. Que esto quede en nuestras mentes. Estas ordenanzas son símbolos para la iglesia. Hay algo que se llama en latín ex opere operato, que quiere decir que la cosa al efectuarla tiene poder por el simple hecho de hacerlo.
O sea, que no importa que la persona que recibe la ordenanza no tenga fe, no importa. Lo que tiene el poder es el simple acto de hacerlo. Es la materia en su estado. No, hermanos, rechazamos eso. Si vamos a usar la palabra sacramento en nuestro vocabulario, no queremos decir un pan con poderes místicos para transmitir beneficios. Son símbolos. Segundo, son sellos o sellan. Esto quiere decir que debido a que las ordenanzas siempre son practicadas en el contexto de la palabra predicada, siempre son practicadas en el contexto de la exposición de la palabra, estas promesas sellan lo que la palabra expuso. Hermanos, no podemos celebrar la Santa Cena aparte de la Escritura. ¿Por qué? Porque las ordenanzas son sellos de lo que Dios ya prometió. No podemos usar las ordenanzas para que Dios selle cosas que no ha dicho. ¿Qué sella en nuestros corazones la ordenanza de la Santa Cena, por ejemplo? Lo que sella en nuestros corazones la ordenanza de la Santa Cena es que Cristo murió por nosotros, y cuando el pan es partido ante nuestros ojos y nosotros participamos y comemos el pan de vino, el Espíritu sella, ¿qué? Lo que simboliza que Cristo murió por nuestros pecados, simboliza estas promesas. Por eso siempre debemos celebrar la Santa Cena y el bautismo en un contexto de exposición. Esto no quiere decir que cada vez que vamos a celebrar la cena debe haber una exposición de la Santa Cena tal cual, un tema. Sino que una vez la palabra es predicada, cualquiera que haya sido el texto que haya tocado exponer, la iglesia debe traer sus mentes al Evangelio por medio de la Santa Cena. Tercer lugar, aplican, simbolizan, sellan y aplican. ¿Qué aplican? Los beneficios de la mediación de Cristo. Aquello que Cristo ganó y permanece en Él, eso es importante. Hermanos, lo que Cristo ganó permanece en Él. Cristo es el victorioso Señor que venció el pecado, que venció la muerte, que venció al mundo. Pero esas victorias permanecen a Él. Pero Él en su gracia decide bendecirnos. Y esta es una manera en la que nos bendice por medio de los sacramentos. Hermanos, oramos y leemos la Escritura para vencer el pecado. Espero que lo hagan. Lo hacemos porque son medios de gracia, son medios que Dios usa para fortalecernos en nuestro ser interior y entonces luchar. ¿No es verdad? Ok, los sacramentos son medios de gracia por los cuales Cristo fortalece y capacita la fe de su iglesia espiritualmente para que ellos puedan vencer. Pero ¿cómo? Y aquí hacemos la siguiente pregunta. Pero ¿cómo es que símbolos pueden lograr esto? Aquí es donde muchos llegan en el shock. Todos están de acuerdo que los sacramentos simbolizan y los sacramentos sellan las promesas de Dios. Pero ¿cómo es que estos símbolos, estas representaciones físicas pueden lograr esto? ¿Cómo es que puede bendecirme espiritualmente? Hermanos, justo aquí está la razón por la que prefiero la palabra sacramento que ordenanza. La vamos a usar porque también los sacramentos son ordenanzas. Pero esta es la razón por la que es preferible. ¿Por qué los símbolos pueden lograr esta aplicación espiritual? Justamente por eso, porque los símbolos son sacramentos. La palabra sacramento transmite una idea más espiritual de los medios de gracia. Es verdad, no poseen gracia en sí mismo como Roma, pero son medios que el Dios Trino ha establecido para bendecir a su iglesia por medio de su Santo Espíritu. ¿Tenemos problemas para comprender esto, hermanos? Permítanme ayudarles con la siguiente
equivalencia. ¿Qué es la predicación de la palabra? ¿Crecemos espiritualmente a través de la predicación de la palabra? ¿Por qué crecemos a través de la predicación de la palabra? ¿Simplemente porque mi mente genera procesos químicos y analiza las cosas y entonces ahora sé más y ahora soy más maduro? No, sino porque el Espíritu Santo decide usar la predicación. Es por eso que oramos por el Espíritu de Dios, que lo que es predicado se quede en el corazón para que podamos madurar y crecer. Ok. ¿Qué es la predicación? Hermanos, veámoslo en la manera más material posible. La predicación es la organización de doctrina transmitida a través de la voz de un hombre. No es algo, la predicación tan humano, tan material. Algunos, porque la predicación ya no les satisface, están cayendo en algunas prácticas místicas, donde abren las escrituras, leen el texto y se quedan callados. Leen el texto y se quedan callados y cierran sus ojos, y algunos alzan sus manos, otros no. Un misticismo oriental, quizá. ¿Quieren sentir algo, hermanos? Porque la palabra expuesta no es suficiente, así que vamos a buscar algo más místico. Hermanos, no creemos así. Creemos que cuando la palabra es fielmente predicada, su iglesia se beneficia, aunque esta sea una organización de doctrina dicha por la boca de un hombre. Hermanos, palabras. Lo que están escuchando son palabras. ¿Qué hay más humano que palabras? Pero el Espíritu Santo las bendice espiritualmente. Es por eso que tienes mayor beneficio espiritual aquí. Porque en el día del Señor su Espíritu está con nosotros. Eso es la predicación. Quizá deberíamos empezar por ahí. ¿Qué es la predicación? Para entender que los medios de gracia simplemente siguen en la misma moción, en la misma continuación que la palabra predicada. Son las cosas materiales que bendicen espiritualmente la iglesia de Cristo. ¿Qué hay más humano que el pan? ¿Qué hay más humano que el vino? Pero el Espíritu lo usa, eso material, hermanos, para bendecirnos en el Espíritu. Miren lo que dijo James Bannerman, un hombre que escribió extensamente sobre la iglesia. Dice esto de los sacramentos: puede haber una eficacia moral o natural en las ordenanzas de la iglesia. ¿Qué quiere decir con esto? Los sacramentos deben bendecirnos porque cada vez que exponemos un sacramento, ¿qué exponemos? En última instancia, ¿qué exponemos? El Evangelio. Y nos hace bien como cristianos recordar una y otra vez el Evangelio, ¿sí? Dice James Bannerman, puede haber esa eficacia, una eficacia moral o natural en la ordenanza de la iglesia. Puede estar esa presente, donde yo recuerdo el Evangelio y eso me bendice. Pero en adición a esto, hay eficacia espiritual en las ordenanzas de la iglesia, distinto al natural, o el que acabamos de mencionar, el cual es derivado de la bendición de Cristo y de la obra del Espíritu Santo. Hermanos, permítanme seguir argumentando sobre este punto. ¿Qué es un medio de gracia? Un medio de gracia, ¿qué es la gracia? Favor inmerecido. ¿Qué es un medio? O sea, que es un vehículo por el cual Dios nos da la gracia que no merecemos. Si los sacramentos son un medio de gracia, ¿por qué empezamos muchas veces a describirlos más de lo que el hombre hace que lo que Dios hace? ¿Saben cómo definimos muchas veces los medios de gracia?
Un medio de gracia es cuando yo recuerdo el Evangelio. Cuando yo recuerdo el Evangelio. No, un medio de gracia es cuando Dios, en primer lugar, bendice espiritualmente en su gracia, por medio de vehículos que Él ha establecido, como pan y vino y agua. Los elementos no se transforman. Ese fue todo el debate de los sacramentos en el tiempo de la Reforma. Ok, Cristo está en los cielos y en Cristo están todas las riquezas que necesitamos para la salvación, la santificación y la glorificación. ¿Cómo es que nos bendice si Él está en los cielos? ¿Saben cómo respondieron los católicos? Porque la materia se transforma en el cuerpo de Cristo. ¿Saben cómo dijeron los luteranos? Porque el pan contiene el cuerpo de Cristo. ¿Saben qué dijeron los zwinglianos? No pasa nada espiritual. Es una sola remembranza. ¿Saben qué dijeron los reformados? Por su espíritu. Por su espíritu. ¿Cómo es que Cristo nos bendice? Si en Cristo están todas las riquezas. ¿Cómo la iglesia es bendecida en gracia si Él está en los cielos? Por su espíritu. Por su espíritu nos bendice. Las ordenanzas están compuestas de símbolos externos y de la gracia espiritual que simbolizan por este elemento externo. En su debido tiempo veremos lo que simboliza el agua y cómo esa gracia que es simbolizada por el agua es dada a su iglesia. ¿Pueden ver eso? Un sacramento es un símbolo de una verdad espiritual. El símbolo no nos va a transmitir nada. La cosa material que está simbolizando la realidad espiritual no nos va a transmitir nada. Pero el Espíritu nos da esa bendición espiritual que es representada por el pan, por el vino, por el agua. Miren lo que dice la Confesión de Westminster en esto. Hay en cada sacramento una relación espiritual o unión sacramental entre la señal y la cosa significada. O sea, hay un fuerte vínculo entre el sacramento, entre lo que el pan simboliza, vamos a usar el pan, y lo que es simbolizado por el pan. El pan está simbolizando algo y esa gracia que simboliza el pan es dada a su iglesia. De donde llega a suceder que los hombres, donde llega a suceder que un efecto se atribuye al otro. Dijo E. Hodge, el sacramento es, en primer lugar, un símbolo representativo. En segundo lugar, es instrumental, debido a que por él, por este símbolo, lo que Dios ha establecido se da a su iglesia, a través del cual, del debido uso del símbolo, la gracia simbolizada es realmente dada. Y aquí está mi deseo mayor para la iglesia, para esta iglesia y nuestras iglesias, que crezcamos en nuestro entendimiento de las ordenanzas, que no solo son símbolos, sino que lo que es simbolizado es dado cuando es celebrada correctamente y es dado por su Espíritu. Hermanos, ¿pueden ver lo que estamos diciendo? Lo que es simbolizado es dado. No solo es una remembranza. Lo que es simbolizado es dado a su iglesia. No por el poder eficaz, porque entonces hasta los incrédulos que tomaran la Santa Cena se beneficiarían. Pero por medio de la correcta administración, aquellos que poseen la fe, cuando la toman con toda conciencia y aún con una conciencia débil, pero con el correcto deseo, son beneficiados con lo que simboliza. Espero que esto empecemos a atar cabos en nuestra mente. ¿Por qué debemos practicar lo más frecuente posible los sacramentos en la iglesia? Porque estos dan la gracia que simbolizan. ¿Por qué no esperarnos a 10 o 15 bautismos cada año? Y bautizamos
una vez a sola una persona y gastamos tantos litros. ¿Saben que hay personas que hasta sienten feo que gastemos tantos litros de agua cuando se va a bautizar solo una persona? Y cuando me dicen eso, yo digo, ¿qué no del Señor es la tierra y su plenitud? O sea, Él hizo los mares. Y en esta ordenanza que Él instituyó, no podemos obedecer porque se va a acabar el agua que Él nos dio. Por eso debemos practicarlo lo más frecuente. Porque la gracia simbolizada es dada a su iglesia. Ya no podemos abundar en esto, pero lo tocaremos en las siguientes lecciones. Simplemente los mencionaremos. Los sacramentos fortalecen y acrecentan la fe y otras gracias. Hermanos, no deseamos crecer en fe. Esta es una cosa particular de los sacramentos. No deseamos tener una fe más sólida. ¿No es ese el problema de muchos de nuestros pecados, la incredulidad? La Santa Cena sella, hermanos, fortalece, aplica. ¿A qué nos está diciendo el sacramento? Este pan es partido por vosotros y el Espíritu aplica esa verdad en nuestro corazón para que seamos asegurados con ello y somos fortalecidos en nuestra fe y decimos, creo, ayuda mi incredulidad por medio de tu palabra predicada, por medio de los cantos, por medio de mi devoción particular, por medio de mi oración, por medio de la comunión entre los hermanos. Oh, pero en ese sacramento fortalece mi fe. Esto es algo que nos debe hacer anhelar estos medios de gracia. Además, que producen una mayor entrega en nuestro corazón. No solo Dios derrama su gracia y nos simboliza aquello que en Cristo obtenemos, sino que este sello, hermanos, este sello produce una mayor entrega al Señor. ¿No pasa eso con la predicación? ¿No es nuestro deseo? Por ejemplo, que al saber en estas últimas exposiciones que el Logos es tan magnífico y nosotros somos tan simple polvo, como dijo alguien, el polvo Dios dio a la serpiente para que se arrastre por él. Es para que no nos enorgullezcamos. Simple polvo y aquí el Logos eterno y decide tener comunión con la criatura. ¿No es esa exposición y todas las que son dadas aquí para tener una vida más piadosa, más entregada a Dios, más consagrada a Dios? ¿No son para eso? ¿No es uno de sus propósitos principales que su iglesia en conocer a su Dios se entregue más a su Dios? ¿Qué son los propósitos en estas ordenanzas y sacramentos? Que su iglesia, ver el evangelio representado y al ver y al recibir la gracia que simboliza, sean bendecidos espiritualmente para entregarse más a su Señor y Cristo. Oh, hermanos, no sé ustedes, pero yo necesito estos sacramentos. Quiero estos sacramentos. La Confesión de Londres, en el párrafo 2, su último párrafo del Trato General de los Sacramentos, habla de la correcta administración de estos. Estas santas instituciones han de ser administradas solemnemente por aquellos que estén calificados y llamados por ello según la comisión de Cristo. Estas ordenanzas deben ser administradas por los pastores, ancianos, obispos de las iglesias. Tito dijo, y no vamos a ir a Tito más porque hemos visto gran parte de esta doctrina, que los pastores son administradores de la iglesia de Cristo y como administradores son los encargados de proveer, de dar estos sacramentos, de dar estas ordenanzas. Sin embargo, la eficacia de los sacramentos no está vinculada con aquel que los ofrece. ¿Sí, hermanos? La eficacia de los sacramentos no está vinculada
no reciben su beneficio por alguna eficacia en aquel que los administra. De gran bendición. De gran bendición. Saber esto. Y esto debe poner nuestras mentes lejos del sacerdocio católico. En ese lugar, la iglesia, el sacerdote es el centro de atención, donde hace un show para poder presentar la blasfemia de la misa y él volverse el centro de atención. No, cada que celebremos la Santa Cena, como dice ese precioso himno, pon tus ojos en Cristo. Porque la eficacia de los sacramentos pertenece al deseo de hacernos bien y no mal. ¿Saben por qué comenzamos leyendo Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermanos, necesitamos eso. Necesitamos mayores bendiciones espirituales. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Creo que la palabra espiritual aquí se refiere a la tercera persona de la divinidad. En Cristo Jesús. Aquí está un sacramento trinitario. Y todo es la gracia. Hermanos, alabemos a nuestro Señor cuando sabemos de estos sacramentos. Que es el deseo de bendecirnos, el deseo de hacernos bien, el deseo de bendecir su iglesia. Él ama su iglesia y quiere darle todas las cosas que son necesarias para vencer, para fortalecerlos, para capacitarlos, para madurarlos, para llevarlos de gloria en gloria por medio de estas preciosas ordenanzas. Que si quiero espantarlos con las palabras sacramentos, entonces para que menos la celebremos y entonces no nos parezcamos mucho a los católicos. No, lo contrario quiero. Que al saber lo que son los sacramentos, deseemos una mejor y mayor práctica de ellos. Y que, hermanos, preparemos nuestros corazones cada que tenemos la oportunidad de celebrarlos para prepararnos en la recepción de estas benditas ordenanzas. Amén.